Bueno, tú me dices más bien. Ya, padre. Ya. Pero hoy vamos a comenzar con un canto buenísimo, que muchos ya lo conocen, por la música y por la letra. Fue hecho por un misionero, una religiosa hija del Espíritu Santo, y el tema es justamente sacerdotal, y que nos va a dar también muchas luces. Vamos a escucharlo y hacerlo oración. Jesús sacerdote, suerte, mi suerte, Señor. Seguirte en la vida, también en la muerte, y ser una ofrenda de amor. Tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, suerte, mi suerte, Señor. Quiero seguirte, pues tú me has llamado. También en la muerte, ser una ofrenda de amor. Tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, mi suerte, Señor. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy.
Bueno, este canto es como para meditarse frase por frase y justo la vivencia del sacerdocio bautismal es eso, hacer la causa de Jesús sacerdote en nuestra causa. ¿Cuál fue la causa de Jesús? El Padre y la salvación de la humanidad. Hacer nuestra causa, y la causa significa lo que motiva, lo que da sentido a la vida, lo que nos mueve, lo que inspira todas nuestras acciones, actitudes, en fin, es una gran riqueza. Bueno, estamos ya en la última sesión. Prepárense, preparen sus neuronas, concéntrense. La vez pasada les di mucho contenido, ¿verdad? Pues hoy va a ser peor, no, no es cierto, no se crean. Va a ser más tranquilo, más leve. Comenzamos pensando que desearíamos, este dibujito les es familiar, que después del Vaticano II, esa tremenda subida, después de 20 siglos de haber logrado eso, una joya, desearíamos que fuera todo de nuevo hacia arriba, pero no. Aquí se aplicaría aquello de hay una noticia buena y una mala, ¿verdad? Estaba un viejito en la cárcel, ya tenía un montón de años, entonces llega un día de la cárcel y le dice, tenemos una noticia buena y una mala, ¿cuál quiere primero? Pues la buena, no, pues la buena. Pues la buena es que ya va usted a salir libre. Bravo, bravo, bravo. ¿Y la mala? La mala es que ya se nos perdió la llave de su celda. Bueno. ¿Verdad? Bueno, ya aparte ya ni se iba de afuera. Bueno, aquí vamos a ver el esquema proyectado, que es lo que van a tener ustedes guardado en su PowerPoint. El sacerdocio común de los fieles o de los bautizados. Ahí tenemos el mismito esquema, Nuevo Testamento, Padres de la Iglesia, Santo Tomás, la caída de Trento, el silencio después, la línea punteadita, la maceta encerrada, viene el Pío XI, Pío XII comienza a levantar un poquito y hasta que viene el gran levantón del Vaticano II. Pero después de eso, vamos a ver qué sigue entonces, la noticia buena y la noticia mala. El Vaticano fue, qué gran logro, la claridad en el concilio en cuanto al sacerdocio común y el ministerial, la relación de ambos. Después de 20 siglos, el sacerdocio común no es una metáfora como en muchos momentos se pensó, sino que es una realidad, es un sacerdocio real y es importante. Pero ahora nos preguntamos, de lo propuesto por el Concilio Vaticano, ¿qué elementos permanecen como ya algo estable adquirido en la Iglesia? ¿Y cuáles se estancaron o retrocedieron? ¿Se asimiló que el sacerdocio y el sacrificio no son ya los del Antiguo Testamento? Pues seguimos a veces con la mentalidad de un sacerdocio de superioridad, de separación de los demás, de privilegio, como podía ser el Antiguo Testamento. Pues ya dimos el paso al nuevo. Se superó el silencio y los temores de Trento. Los temores, no, es que si decimos que los laicos son sacerdotes, eso tiene sus riesgos, tiene sus peligros, o ya se superó eso. Pues la parte buena, hay una continuidad y crecimiento, con naturalidad se habla ahora ya de sacerdocio común en las enseñanzas de la Iglesia. Un artículo de los que les di el otro día en la bibliografía nos muestra eso, con frecuencia salen artículos. Acabo de ver otro, se los pusimos entre los materiales que pueden ustedes bajar en el Classroom. Otro artículo que se dio ahí. La primera parte tiene 2 columnas, una en español, otra en inglés, y después sigue todo en español. Muestra que entonces con naturalidad, fácilmente, nadie se escandaliza ni dice qué cosas tan raras de que sabe el sacerdocio común. Entonces, hay esa naturalidad y aparece en las enseñanzas de la Iglesia. Algunos ejemplos, entre muchos, no son exhaustivos, pero algunos puntitos. La Evangelii Nunciandi. Ya están aprendiendo a pronunciar latín, ¿verdad? Nunciandi. De 75, un documento del Papa Pablo VI, muy importante, que otra vez sigue citando en muchas ocasiones, sobre la evangelización, donde dice él, la misión para lo que existe la Iglesia es para evangelizar, no para sí misma, no para contemplarse, para evangelizar. La Familiaris Consortio del 81, sobre la familia. Christi Fideles Laici, aquí también no Christi ni Laici, Christi Fideles Laici del 88,
documentos sobre los laicos. Hubo en un cierto tiempo uno sobre los laicos, uno sobre los sacerdotes y uno sobre la vida religiosa. Ahí se menciona, claro, hablando de los laicos. Sacramentum Caritatis, ya estamos con Papa Francisco, sobre la Eucaristía. Documentos de una gran riqueza. Eclesia en América, un poco antes, cronológicamente antes, ahí fue desde el 99. Subrayo dos números, no con el tema del sacerdocio, que sí lo habla, pero en otros lugares. Estos dos números, ahorita va a aparecer el 29 sobre qué se entiende por la espiritualidad, un número muy rico, y el 44, vamos a estar al trato, que los ámbitos del apostolado de los laicos. Después las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Han sido 5, aquí menciono algunas: Medellín en el 68, Puebla, aquí da muchos de Puebla, en el 79, Aparecida, más reciente, que ya lo escuchamos todos, en el 2007. Y no solo son documentos, ha habido un crecimiento también notable en los laicos. Lo vemos ahorita en este tipo de cursos. Hace unos años, un curso así quizás se notaría por ahí una que otra persona. Ahora hay muchísimo interés en los laicos, muchos laicos muy preparados para dar cursos que han estudiado teología. Entonces, un crecimiento del laicado muy notable. Quizá en un cortito plazo no lo nota uno mucho tanto, quizá muchos cuando empezaban a participar en la iglesia ya encontraron esto, pero viendo un poquito más en perspectiva, más larguito plazo, gracias a tener más añitos, nota uno la gran diferencia, el gran cambio. ¿Cuál es la noticia mala? No se han sacado todas las consecuencias de la doctrina tan rica sobre el sacerdocio común. O sea, la deficiencia está más, no tanto a nivel teórico, sino práctico. ¿Qué consecuencias tiene eso para la vida? No se ha sacado todo. La teoría es buena, pero la práctica es limitada. Algunos temores y dificultades que se presentaban en el concilio, por el cual algunos decían que no se hablara del sacerdocio común, felizmente fueron vencidas, han resurgido. El clero, por un ejemplo, el clero a veces temen la injerencia de los laicos. Eso pasó en el concilio. A veces ha vuelto a surgir esto. No, a los laicos no hay que darles mucho porque se van a sublevar, van a querer ya una democracia en la iglesia, hay que tenerlos bien controladitos. Se piensa en un sacerdocio de los laicos cuando, esto lo voy a preguntar al rato, en la encuesta que va a haber al ratito, no es sacerdocio de los laicos, es sacerdocio común de todos. Su forma propia de vivir los laicos la tienen claro y su forma de vivir la tienen los sacerdotes. Entonces, un sacerdocio, ¿qué más ha surgido? Sin entender la cristología conciliar, o sea, se habla del sacerdocio de los laicos, quiere decir que no han entendido bien la cristología del concilio y la eclesiología, que nos aparece en el capítulo 2 de la Lumen Gentium, como vimos, en esa cuestión genial de no haber hablado primero de la jerarquía, sino de lo común a todos. Se cree que los ministros, otro error que ha resurgido, que resurge a veces, se cree que los ministros tienen un grado superior de sacerdocio, y son cristianos como de mayor calidad. El clericalismo sigue siendo una realidad, en parte. Las personas nos dicen constantemente: Padre, usted que está más cerca de Dios. Bueno, nos recuerdan por una parte una responsabilidad que tenemos de santidad, de vida santa, es cierto, eso tienen razón, debemos. Pero no porque el sacerdocio ministerial automáticamente me haga más cercano a Dios. Estoy más cercano a Dios si vivo mi sacerdocio bautismal en mayor plenitud. Pero muchísimos laicos que viven su sacerdocio bautismal están más cerca de Dios que el sacerdote porque vive su ministerio para la mejor sin la vivencia del sacerdocio común. Bien, pasamos entonces a ver una imagen que nos refleja esto. Cierra esa ventana bien, Sor Gertrudis, no se nos vaya a colar un signo de los tiempos. Bueno, eso está opuesto a lo que fue la invitación de Juan 23 a iniciar el concilio, justo cuando él dijo: a ver, abran la ventana, que entren aires nuevos, que entre renovación. Pero es la parte mala después del Vaticano, que a veces surge esto: cuidado, se nos va a colar un signo de los tiempos,
es, la expresión es evangélica, ¿verdad? Lo que está sucediendo a través de lo cual Dios nos está diciendo algo y nos pide respuestas. Entonces, el temor a esa renovación. Y hay otra foto que, bueno, esto se ve antes de la foto, tanto en los laicos como en los ministros. No hay que hablar de culpa, quién tiene culpa uno el otro, pero estamos a veces los dos viviendo esto. Por ejemplo, aparte de los laicos, habría muchas cosas buenas, solo mencioné algunas, son muy buenos, muy serviciales, muy obedientes. Aquí nosotros tenemos en la parroquia, aquí dice el sacerdote es una obediencia, pero muy buena, muy fiel. Aunque a veces pueden caer, no digo, eso está muy bien, pero pueden caer en ser muy sumisos y poco críticos. En tal vez a veces pensar, esto debe ser diferente, porque el padre no hace esto, esto y esto, pero no lo dicen, por temor a veces puede ser porque el sacerdote dice no me escucha, pero a veces hay ese ser sumisos, poco críticos. A menudo se les considera, y ellos mismos se ven así, como colaboradores del sacerdote. Nosotros le ayudamos porque hay pocos padres. Ah, pero si hubiera muchos, no tendríamos que hacer ahí nada. Entonces, a menudo se ve eso. Se ven desde su función, se me olvidó. Desde su función se ven los laicos, en qué pueden ayudar, qué podemos hacer, no desde su ser, esa dignidad desde el bautismo que tienen. Su apostolado se realiza sobre todo en el ámbito intraeclesial, es lo que dice Iglesia en América o Iglesia en América, el documento número 44. Intraeclesial son ministros de la Eucaristía, son lectores, son también participan en la liturgia, muchas cosas dentro de la iglesia, pero poco en las realidades temporales que debiera ser su campo preferencial. Entonces falta que aquí el sacerdocio común llegue más a fondo para quitar muchos de estos elementos. Ha habido crecimiento, pero falta más crecimiento en muchos elementos. Por parte de los ministros, muchas veces con buena intención, esforzándose por ser responsables. Muchos sacerdotes muy trabajadores. Yo admiro a los sacerdotes que están diocesanos solos en una parroquia. Yo digo, bueno, yo solo qué haría, me moriría de tantas cosas que se presentan en tantas áreas, ¿verdad? A veces son muy trabajadores, pero muchas veces tienen actitudes todavía, no es que se generaliza, algunos, clericalistas, que los llevan a valorar poco al laico. Así decir, ayúdenme para hacer esto, esto y esto, pero no lo valoran más que en su trabajo, su quehacer. Ellos mismos se saben sacerdotes ministeriales, pero a veces no tienen claridad en cuanto a la vivencia de su sacerdocio común. Será uno de los temas muy fuertes en los escritos de Conchita. Ella escribió durante alrededor de 3 años, 1926, 29 por ahí, la época más fuerte de percepción en México, percepción religiosa, una serie de mensajes a los sacerdotes que nuestro Señor le inspira. Entonces, ahí, digamos, la esencia de eso es el compromiso del sacerdote de ser santo. Ya lo decíamos el otro día. Es ministro para que se ofrezca al pueblo, entonces que él también se ofrezca. De manera que el sacerdote no basta con que celebre la misa y bautice y admite sacramentos, esa parte ministerial. Pero ¿cómo debe hacerlo? Una vida santa, de entrega de sí mismo, de generosidad, de santidad. Entonces a veces hay poca conciencia. El sacerdote se considera el servidor, lo hace muy bien en cuanto a su ministerio. Pero su sacerdocio común a veces queda un poquito todavía en la oscuridad. Bueno, ahora viene una caricatura un poco fuerte que puede reflejar esto. A lo mejor está exagerada, ni quiero generalizar, pero lo que se exagera se capta mejor. Que ya la pura imagen dice mucho, ¿verdad? ¿De a quién se debe que estén así? Pues a ambos, ¿verdad? El que está arriba, vaciando ahí su sabiduría, y los otros con sus embudos, receptivos, sumisos, no pueden levantar la voz. Aquí nos pasa a veces en algunos de los grupos, algunas personas dicen, padre, pues yo no entiendo muy bien ese aspecto de la iglesia, o ese aspecto de nuestra fe. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, vamos a dialogarlo.
dice, qué bueno, es que muchas veces encuentro que si yo le digo a un sacerdote que tengo dudas, que no veo claro, me regaña, me recorre, me dice, ¿cómo es posible que yo tenga dudas? Digo, no, la fe es luz, pero también tiene oscuridades. Y qué cosa más bonita que alguien exprese con sinceridad esos puntos de oscuridad, de duda, para iluminarlos. Pero muchas veces tienen la experiencia de que dices, si yo voy con el padre y le digo que tengo una duda, me va a regañar diciéndome cómo es posible, me va a decir que no tengo fe. Yo al contrario, ¿cuántas veces a las personas que sienten culpa por tener dudas? Les digo, no es culpa tener dudas, ni es malo. Es malo si la entierro, sí. Pero si yo la saco y la expongo, la comparto, es muy bueno. Y eso me va a dar muchísima luz a partir justamente de esas dudas. Bueno, entonces esta foto pues hace ver un poquito eso. Que si podemos ampliar un poco la imagen, no sé si se pueda, pues que ya está llenando toda la pantalla, pero a ver, se podrá un poquito, tal vez, aunque no salga completa, porque ya está llenando la pantalla. Entonces, no sé cómo se le haga para ampliarla. A ver, aquí nuestra técnica está buscando de qué manera. Pero bueno, es un obispo que está con una vaciando una serie de cruces, rosarios, medallas, cosas. Hay un diablillo también, ahí estoy viendo, no me he fijado. Ya está un poquito más grande, ya a la vez un poco mejor, Jorlen, espero que sí. Sobre embudos, y los embudos son los laicos que están recibiendo, que tienen rosarios, cruces, lo que están recibiendo. Entonces, pues no vemos la dimensión de diálogo, la dimensión de que tenemos lo principal es no que uno es obispo, sacerdote o jerarquía, y el otro laico. Lo principal es que todos tenemos la misma dignidad, somos iguales, con diferentes servicios. Pero lo más importante, capítulo segundo de la Lumen Gentium, es subrayar lo principal, lo que nos une a todos. Bueno, aclarando algunos aspectos, en el libro se llama como Teología del Sacerdocio Común. Ese capítulo, bueno, tuve que expresar solo algunas partes, comienza hablando de la terminología. ¿Cuáles son los términos adecuados para hablar del sacerdocio común? Precisar los términos puede parecer secundario, pero ayuda a precisar los conceptos. O sea que hay una lista de términos que no es que sean totalmente malos, pero que sí tienen algo en lo cual no son del todo convenientes. Vamos a ver, aquí están. Es que entraron en otro dispositivo. Vamos a quitar esto, a ver si no, bueno. Entonces, que son términos que históricamente se han utilizado. Es decir, sacerdocio, primero pongo lo que es, cómo se le menciona al común, y luego al ministerial de los sacerdotes, presbíteros, como deben llamarse. Al común se le ha llamado impropio, figurado, metafórico. Esto era por no entender y temer que si decíamos que era propio competía con el ministerial, porque al otro le llamaban propio, real. Entonces es un término no adecuado. El común también es propio y real. Sacerdocio espiritual, no sacramental, y el ministerial representativo sacramental. Tampoco está bien. El común también está ligado a los sacramentos, aunque de diferente manera. Sacerdocio místico, ese escuchamos que se decía así, sobre todo, y no es que esté del todo mal, tiene un sentido profundo, pero el término místico no es muy claro así en general. Así le llama Monseñor Martínez cuando le explica a Conchita el sacerdocio. Vimos como en el texto que citamos de ella se hablaba de un cierto sacerdocio, aclarando después en la explicación que no es el ministerial, sino el común, de alguna forma un cierto sacerdocio. Decirle místico, ya el concilio no le pareció del todo adecuado ese término, aunque no es que sea totalmente malo. Sacerdocio interior, privado, personal, encerraba la concepción de que el sacerdocio común es algo privado, personal, interior solamente, y que el ministerial sí es exterior y público, comunitario.
Pero en realidad ambas características se aplican a los dos, aunque de diferente forma. Sacerdocio de los laicos. Cuidado, esa va en las preguntas, ya le estoy previniendo. Bueno, sacerdocio de los laicos y el otro sacerdocio jerárquico. O sea, no es sacerdocio de los laicos, es común a todos. También los ministros son sacerdotes por el bautismo. Y jerárquico, da a entender que el sacerdocio común es solo de los laicos, y no. Sacerdocio incoativo es como en germen, incompleto, participado, ¿no? Y el otro pleno, ¿no? Se va a hacer una diferencia gradual, como si el común fuera un poquito de sacerdotes y el otro ya pleno. También eso lo voy a preguntar, cuidado, ¿eh? Ahora, y estrictamente pleno solo es el de Cristo. Los otros dos, como participaciones, son parciales de alguna forma, limitados, cada uno de diferente manera. Cristo, no, cierto sacerdocio universal, también términos demasiado amplios e imprecisos, cierto sacerdocio, bueno, pero ¿qué está entendiendo por cierto sacerdocio? Universal, muy inapropiados. Son los que no, pero vamos a los que sí, que es lo importante, ¿verdad? Que son los que usa el concilio, sacerdocio común o sacerdocio de los fieles, o a veces se une sacerdocio común de los fieles, y el otro, sacerdocio ministerial o jerárquico. Es más completo decir los dos términos, porque tiene los dos aspectos, de ser ministerial, de ser jerárquico. Son los que utiliza el concilio. También suele usarse, y no está del todo mal, sacerdocio bautismal. Tiene un pequeño límite que no solo lo participamos por el bautismo, también por la confirmación. En ese capítulo sí está explicado más eso de la confirmación. Y términos bíblicos, que también los usos del concilio pueden ser utilizados, sacerdocio santo, sacerdocio regio, que muchas veces al citarse se hace referencia al texto bíblico, como diciendo, estamos entendiendo sacerdocio santo en el sentido en que está utilizando el texto bíblico. Porque solito, si no lo vemos en relación al texto, podría parecer, bueno, santo, pues tan santo debe ser el laico como el ministro, o por un sacerdocio o por el otro, podría ser objetable. Pero es en el sentido del texto bíblico, o sacerdocio regio, que es lo que aparecía en Apocalipsis. Como parte de nuestra conclusión, vamos a ver ahora la relación y diferencia entre el sacerdocio común y ministerial, que fue lo que hasta el Vaticano II se aclaró, y antes, por no entenderlo y no tenerlo claro, se usaban términos inadecuados, se tenía temores. Primer punto, hemos de considerarlos a los dos para expresión del sacerdocio de Cristo. De manera que no vamos a entenderlo solamente uno con el otro. El ministerial es esto, el común es esto. Y bueno, provienen de Cristo. ¿A qué luz veamos el sacerdocio? A la luz del de Cristo, que ya es el Nuevo Testamento. Decir una persona, ¿por qué el sacerdocio común me lleva a ser apóstol? Bueno, me lleva a ser sacerdote al estilo, a la manera de Cristo. ¿Qué hizo? Su causa fue la gloria del Padre y la salvación de la humanidad, por la cual Él se entregó. ¿De qué manera entregarse? Solo interiormente o apostólicamente, lo más que podamos, según las circunstancias de cada uno. Un enfermo, como esos, saben que Guanacaste es una parte de Costa Rica, es una de las 5 zonas azules, donde las personas viven lo más longevas. No vamos a decir a una persona de esa, sea apóstol, vaya a predicar por aquí y por allá. Un jovenazo, aparte de lo interior, vaya y predique. Entonces, su sacerdocio de Cristo es pleno y las participaciones son realizaciones parciales, pero reales. La esencia de cada sacerdocio se define en relación al de Cristo, más que comparándolos. Ambas participaciones se ordenan uno a la otra. Cada uno tiene su dignidad y sus límites. El común realiza una ofrenda real, una ofrenda de la vida, que es transformación de la existencia y testimonio. Son los dos elementos. Se transforma mi existencia, y nos da una ofrenda, y para anunciar las maravillas, dice Lumen Gentium, para dar testimonio. Pero no es suficiente, como decía Lutero, basta con el sacerdocio. Necesita el complemento de una mediación,
la mediación de Cristo que se hace presente sacramentalmente por el sacerdocio ministerial. Entonces, el común tiene una gran dignidad, una ofrenda real que transforma la existencia, que es testimonio, pero requiere el complemento del otro. El ministerial, por él, Cristo ejerce su mediación, la hace presente sacramentalmente. Es un servicio a la acción salvadora de Cristo y al pueblo de Dios. Entonces, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, para que esta ofrenda existencial de todo el pueblo, por el ministerio del sacerdote, sacramentalmente sea presentada al Padre y recibamos de él sus bendiciones. Muy bien, entonces esto es profundizando un poquito más cómo se ordenan uno al otro. Vamos a ver algo relativo también al sacrificio. Ya el sacrificio, vimos algo cuando hablábamos del Antiguo Testamento, como el concepto de sacrificio. Yo no puedo unirme a Dios porque tengo la impureza que me impide entrar en la esfera de lo divino, soy profano. Entonces le ofrezco un sacrificio, le ofrezco un animal quemado, la sangre de un animal, para a través de él intentar unirme a Dios. Ya en el Nuevo, ya no es el concepto de sacrificio, es hacer sagrada la existencia. Avanzamos a la siguiente, Anita. Hacer sagrada la existencia. Aquí se nos explica un autor, el acto sacerdotal del fiel, es lo que expliqué poquitito, pero más especificado. Consiste en la ofrenda de su propia vida, cuerpo, alma, sufrimientos, alegrías, enfermedad, muerte, acción apostólica, todo lo que es nuestra vida, nuestra existencia, en unión con Cristo, por medio de los sacramentos. El acto propiamente sacerdotal de los ministros, como tales, es realizar con la autoridad de Cristo y en su nombre los actos sacramentales de esa unión, actualizar a través de los sacramentos al Cristo cabeza, que llama a la unión, que la realiza en el único sacrificio redentor. En la Eucaristía el sacerdote presenta la ofrenda de todo el pueblo, como sacramento de Cristo cabeza, de Cristo mediador. Son textos un poco densos que requeriría un detenimiento irlos viendo, pero son el punto medular, esa diferencia entre los dos sacerdocios y ordenación. El sacerdocio ministerial difiere en esencia del sacerdocio común. Esto significa que no es un grado mayor que el común, que hiciese de los ministros más cristianos o mejores cristianos que los demás miembros de la iglesia. Eso lo voy a preguntar. El sacerdocio común permanece en el ministro. O sea, el ministro, el sacerdote, el presbítero, el obispo, sigue ejerciendo el sacerdocio común, pero recibe sacramentalmente una participación nueva en el sacerdocio de Cristo que se sitúa en el plano del servicio, es decir, pertenece al aspecto de la iglesia en cuanto a sacramento de salvación. ¿Cuál de las dos formas de sacerdocio tiene prioridad? En un sentido uno, en otro otro. Hay una prioridad, muy resumidamente, sustancial del sacerdocio común. En lo que es en sí mismo, hay una prioridad del sacerdocio común. Y hay una prioridad funcional en cuanto a la función del servicio del sacerdocio ministerial. Esto se podría explicar pues, más ampliamente. Ahora sí vamos a una partecita del sacrificio y luego ya, aterrizando más, ¿qué retos nos implica esto? La misión, en consecuencia, no es solamente la misión sí, de ser apóstoles, de ser enviados y de evangelizar al mundo. No es titularidad, no es solamente propio del clero, al que lo asignan los laicos. Estos pueden prescindir del servicio específico del ministerio sagrado. Todo el pueblo de Dios es portador de la acción salvífica de Cristo en el mundo. O sea, toda la iglesia está llamada a esa misión, no solo los ministros. Y en su interior la jerarquía realiza un servicio esencial e
insustituible, para que todos en común, fieles y ministros, lleven adelante la misión. Entonces, lo común es que ese pueblo de Dios somos sacerdotes por el sacerdocio común, llamados en un ofrecimiento de nuestra existencia y a una misión en la iglesia y en el mundo. Esto ya lo vimos en buena medida, como ya no es el sacrificio del Antiguo Testamento, el segundo párrafo. Por el sacrificio se da un culto a Dios, es decir, se establece una relación con Él. Este párrafito es bonito porque cita a San Agustín y Santo Tomás. El sacrificio es la donación a Dios del hombre entero. Entonces no lo liguemos al dolor, la donación del hombre entero, de la persona, por el que su vida entra en la esfera de lo divino. Ya nos decimos, somos profanos, no podemos entrar a lo divino. Entramos a la esfera de lo divino. De ahí la célebre definición de San Agustín y Santo Tomás. El verdadero sacrificio es el don de sí a Dios. Don del cuerpo, esto lo dice en Romanos 12:1, don del alma, en el fondo más que separar cuerpo y alma es toda la persona. Así pues, por el sacerdocio común se ofrece un sacrificio consistente en un modo sagrado de existencia que abarca la vida entera. Entonces no es un sacrificado en animal, es ya un modo sagrado. Y sagrado no se entiende solamente en la iglesia, hago sagrado el trabajo, la vida familiar, el descanso. Bueno, como aterrizando un poco, ¿verdad? Como que van a decir, ay, padre, un poquito en las nubes hoy. Bueno, un poquito siempre, ¿verdad? Pero vamos a tratar de aterrizar. 3 partes. ¿Qué retos se nos presentan? 1, a todos en la iglesia. 2, va a ser a los laicos. 3, a los ministros. Todos. Seguir conociendo y asimilando lo que nos falta y haciendo vida las enseñanzas del Vaticano II. Especialmente esos números. Y es 11, 31 y 34 del Lumen Gentium. El 10 y 11, que son sobre todo el pueblo de Dios, capítulo 2. 31 y 34 son ya en el capítulo 4 sobre los laicos. Pero todos, laicos o ministros, debemos entender bien cómo debe vivir el laico su sacerdocio bautismal. No nada más el laico debe comprender, todos debemos comprenderlo para que nosotros, los ministros, promovamos al laico en eso. Bueno, eso viene adelante. Igualmente, seguir profundizando las enseñanzas posteriores al concilio en este tema. Los documentos del Papa, muchísimos de ellos lo mencionan. Así como las reflexiones de los teólogos. Estos artículos que les vamos a poner esta vez, ya está puesto, el que se puso la semana pasada, son reflexiones de teólogos, son muy buenas para leerse y meditarse. Y la íntima experiencia de Dios, de hombres y mujeres, son las 3 líneas del concilio, el magisterio, la íntima experiencia de Dios, o lo que llamamos los místicos, y la reflexión de los teólogos. Aquí los que están, sobre todo en la espiritualidad de la cruz, más directamente, tienen mucho que aprender de Conchita, cómo ese sacerdocio que se llama místico o cierto sacerdocio, cómo lo vive ella, ya mencionamos las 2 etapas, y nos da muchísimos elementos para la vivencia, no para la comprensión teórica de la relación entre los dos, sino para la vivencia, cómo lo vivió ella. Segunda crucecita, saberse miembros vivos de la iglesia, sacramento de salvación, llamados a la santidad y a la misión. Entonces, todos, sacerdotes, ministros, todos por el sacerdocio común, somos llamados a la santidad, una vida santa, y a la misión. Tercera, comprender y ejercer el sacerdocio común a la manera del sacerdocio de Cristo. Como decía, falta que pongamos bien en práctica eso. Ese sacerdocio de Cristo lo dio en fidelidad a su Padre y en solidaridad con los demás, no ya del Antiguo Testamento. Haciendo de la vida un sacrificio espiritual, es decir, la existencia vivida bajo el impulso del Espíritu, desde el fondo del corazón, para gloria del Padre y salvación de la humanidad. Ahí me faltó ponerles lo que les dije, esto de vivir toda la vida, la existencia bajo el impulso del Espíritu. El documento La Iglesia en América,
que fue al final del Sínodo de América, que el Papa nos entregó en la Basílica de Guadalupe, en el número 29, que es espiritualidad, la vida al estilo de Cristo y guiada por el Espíritu. Es un número chiquito para meditarse. Esto conlleva a una vida de santidad y al ofrecimiento junto con Cristo, que culmina en la Eucaristía. La Eucaristía, si nos imaginamos nosotros una pirámide, digamos que la Eucaristía es la culmen de la pirámide, pero toda mi existencia está aquí. Entonces, toda mi existencia culmina en la parte superior, que es la Eucaristía. Pues si yo le quito esto de la existencia, me queda una Eucaristía, sí, fui a misa, pero muy vacía. ¿Qué ofrecí? No, pues ahí escuché al Padre, un poquito me distraje, pero traté de estar atento, no me distraje mucho, recé el rosario. No, si está mi existencia, esta existencia ofrecida, ese ofrecimiento culmina en la Eucaristía, que está acá, y de la Eucaristía se deriva una vida santa, a su vez. Entonces, es otro de los puntos para todos. Promover, igualmente para todos, promover la unidad de todos, conscientes de tener una misma dignidad, juntos construir el pueblo sacerdotal, con relaciones sanas, dialogantes, respetuosas, pero a la vez con confianza, sin timidez, sin miedo. ¿Qué va a decir el Padre si les digo que en ese foco no se ve? Un día en Perú me dice una persona, oiga, Padre, ¿me permite decirle una cosa? Sí, cómo no, dímela. De este lado no soy, yo creo que ese parlante o esa bocina está mal. ¿Y eso hace cuánto? Hace mucho, Padre. ¿Cómo no me lo habías dicho? ¿Cómo nadie más me lo dijo? No es que me daba miedo. ¿Tan malo soy que te doy miedo? Bueno, ya después traté de quitarme lo malo, ¿verdad? Pero bueno, era un aspecto muy secundario. Pero ¿cuántas veces aún eso, que no se oye algo así, a veces el laico no tiene esa iniciativa, ¿no? Promover esa unidad, esa relación sana, respetuosa entre laicos y jerarquía. Ni clericalismo, el padre que se impone, aquí mando yo, y aquí se hace únicamente lo que yo digo y usted cállese, usted no tiene por qué hablar ni opinar, ni injerencia de vida de los laicos. Vamos a quitar este padrecito, no, padre, usted no sirve para nada, vamos a dialogar, y vamos a hacer ver lo bueno y lo malo. Vivir comprometidos en la iglesia como una comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada, sin diversos servicios y ministerios, por el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Estos son los retos para todos. Pasamos a los retos más específicos. Bueno, ¿quién puede cambiar las cosas? Parecería que los curas. Solamente no, ambos unidos. Por eso vamos a ver ahora el de los laicos. Bueno, aquí vemos un pueblo, una comunidad. Esta es ahí de qué país, la saqué, no creo ahorita de qué país. Creo que Colombia, algo así. Pero bueno, aquí simbólicamente quise representar cómo no está, los dos padres que están ahí no están acá adelante dirigiendo. O como el Papa, en algunos momentos de oración, que ha habido ahí el personal de la Casa Santa Marta, él está acá como uno de tantos orando, como uno de tantos. Entonces, como aquí está como una sola comunidad dialogante, el pueblo, y con sus pastores a la cabeza. Los laicos. Escuchar la doble llamada que reciben en virtud de su bautismo y confirmación. No lo había mencionado mucho, pero ya. A la santidad y a la misión. Los dos elementos. Ya que la exigencia sacerdotal de la unción es doble. Es llamada a la santidad como culto al Padre, es decir, vida humana santificada y ofrecida. Y a la vez es llamada o llamado a la misión apostólica como consecuencia regia y profética de la unción sacerdotal, llamados a ofrecerse y a anunciar las maravillas. Esto ya es como la vivencia de los laicos, en virtud de su bautismo, en las realidades temporales, vivir todo esto. Seguir la invitación del Lumen Gentium 34 a convertir todas las áreas de la vida en sacrificio espiritual. Ahí es donde menciona el trabajo, el descanso, incluso las pruebas de la vida. Un texto muy bueno.
Y tercera partecita, conscientes de la propia dignidad, dar la vida junto con Cristo, en comunión con la jerarquía, y proyectarse apostólicamente en los ámbitos propios de los laicos. Aquí se puse la cita de la Iglesia en América, número 44, donde nos dice, hay dos ámbitos de acción apostólica. El ámbito llama el intraeclesial, que es ser ministros, ser lectores, ser... ¿Cuál otro ejemplo daba ahí? Ahorita se me fue el otro ejemplo. Pues bueno, actividades dentro de la iglesia, ayudar en los consejos parroquiales, consejos pastorales. Y otro es el ámbito de las realidades temporales. Las realidades temporales que pueden ser el reino de Dios, construir en nuestro mundo la paz, la justicia, la fraternidad, la solidaridad. Y nos dice cuál de los dos es más específico y propio de los laicos. Mucha gente está tentada a decir, pues que le ayuden al padre, que le ayuden a la iglesia, a los ministros, todo eso, porque hay pocos sacerdotes. Pero no, mis señores, no. El primer lugar, el principal, es en las realidades temporales, el específico de los laicos. En segundo lugar, las actividades apostólicas intereclesiales, catequesis. Se me olvidaba, yo soy encargado de la catequesis. Catequesis, liturgia, teología. Debe haber en los dos, pero el más propio de los laicos es el primero en las realidades temporales. Pero yo he hecho la prueba a veces, preguntar en un grupo, a ver, ¿qué laicos tienen algún apostolado intereclesial? Ya aparecen los catequistas, los que están estudiando teología, los que son ministros, los que son lectores. ¿Quiénes tienen un apostolado fuerte en las realidades temporales? Lo primero es, ¿qué es eso? Bueno, ya les explico. Y surge por ahí uno que otro. A veces, sin entenderlo bien, pensando que van a ser apóstoles en las realidades temporales, quizá cuando pongan a toda la gente de su trabajo a rezar, pero no, es promover el reino de Dios, de paz, de justicia, solidaridad, fraternidad. Si aparte puedo ponerlos a rezar, que bueno, pero lo básico, con prudencia, lo básico va a ser crear ese mundo mejor, ese mundo más humano que Cristo vino a traer. Retos para la jerarquía. Bueno, dígaselo a los padres, bueno, también, pero todos debemos conocerlos, porque debemos ayudarnos mutuamente, ayudar al laico a que viva su misión propia y ayudar a la jerarquía a que la viva. Es decir, los ministros ordenados. Por jerarquía entendemos diáconos, presbíteros es el nombre, digamos, correcto del sacerdote. O sea, el sacerdocio ministerial tiene esos tres grados: diácono, presbítero, obispo. Ya el papado no es otro grado del sacramento, es obispo a nivel sacramental. Entonces, primera, vivir su sacerdocio bautismal, respondiendo al llamado a la santidad, dándole la vida junto con Cristo en su ministerio sacerdotal. Esto implica que al ser ministros del ofrecimiento de los fieles, principalmente en la Eucaristía, también se ofrezcan a sí mismos. En otras palabras, significa vivir en actitud de servicio al pueblo de Dios, a fin de que todos ejerzan su sacerdocio común. Entonces, el sacerdocio ministerial, vivir su sacerdocio bautismal. Reconocer y potenciar los servicios y carismas de los laicos, de manera que estos puedan desplegar su vocación y aportación propia. Promover la formación y participación de los laicos, a fin de que vivan su misión en la iglesia y en el mundo. Entonces, no es aquí yo mando, aquí todos juntos vamos a crecer, cada uno con su misión. Los miembros de la jerarquía son llamados a ejercer su sacerdocio común siempre, explica un poco más lo de arriba, por el ofrecimiento de todos los actos de su vida y el testimonio. Su sacerdocio ministerial, aunque lo poseen de forma estable, o sea, en todo momento el sacerdote, el ministro tienen la gracia del sacerdocio, sin embargo, no significa que lo esté ejerciendo en todo momento. Pues no siempre actúa, es una expresión un poco técnica en latín, in persona Christi, es cuando el sacerdocio ministerial está actuando en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, haciendo un acto ministerial. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza, en fin. Entonces, no en todo momento está actuando en persona a Cristo, como signo e instrumento de Cristo mediador, no solo en sus actos propiamente ministeriales, principalmente la Eucaristía, pero sí en todo momento es llamado a vivir su sacerdocio bautismal. De manera que el sacerdote
cuando está estudiando, leyendo o descansando, debe estar haciendo de esos aspectos de su existencia una ofrenda. No está ejerciendo su sacerdocio ministerial. Es sacerdote, pero no lo está ejerciendo en ese momento. Cuando va a bautizar o a celebrar, ahí lo está ejerciendo y vive ahí ambas formas de sacerdocio. Los tres campos del sacerdocio ministerial, el Concilio de Trento, no lo vimos porque es sobre el sacerdocio ministerial, subrayaba, casi reducía el ejercicio del sacerdocio ministerial al aspecto litúrgico. Pero en realidad ya después vino con el Vaticano II a ampliarse, no a negar, a ampliar la visión a tres campos: el aspecto litúrgico, profético y pastoral. Entonces, los tres campos que tienen el aspecto propiamente ministerial y otro personal. Esos tres campos pertenecen a la mediación de Cristo. Y en cada uno de ellos hay un aspecto propiamente ministerial, pero implican necesariamente un aspecto personal por el que son llamados a la santidad, ejerciendo un sacerdocio común. Cuando estoy predicando, estoy en un acto ministerial, pero bueno, mi sacerdocio común lo ejercí preparándome bien, haciéndolo de la mejor manera, esforzándome, dándome a mí mismo. Una señal de que el Papa está viviendo en muchos estos retos, muchos aspectos, ¿verdad? Pero aquí uno que vi hace poco dice: cuando falta la profecía en la iglesia, se cae en el legalismo y clericalismo. La profecía, la palabra, la iluminación. Y hay otro donde nosotros, no sirven sacerdotes clericales, casi no se ve, ni funcionarios. Dejan a la gente, ¿qué? Alejan a la gente del Señor, Papa Francisco. Y hay otra que más específicamente nos muestra ese aspecto, una noticia que leí ayer. No la puse, pero decía: el 25% de servicios dentro del Vaticano están ya en manos de mujeres. El Papa ha ido ampliando esto. Es una noticia que vi y la iba a poner, luego se me pasó. Bueno, fíjense qué interesante, abriendo más, en este caso a la mujer, no, laicos y mujer. Bueno, visto esto, que yo dije que no debía dar mucho contenido, pero como que sí lo di, ¿verdad? Pero bueno, eso hasta ahorita. Nos queda un ratito. Nos queda un ratito de la encuesta y un ratito de unos grupitos que vamos a hacer. Es otra modalidad del Zoom, muy bonita. Vamos a la encuesta. Está muy buena esta. Está muy fácil porque ya les dije todo ahorita. Ya casi cae, ya casi cae. ¿No lo pondría bien? Pues yo la vi que sí apareció. Pero acá abajo no está. Uy, es la mejor de todas. Vamos a ver, vamos a ver. Ya casi viene, ya casi viene. ¡Ay! A ver, hay una llamada sorpresa, vamos a ver. Ya está saliendo, eso. Ahí viene por los aires. Ahorita va a llegar a sus teléfonos y sus computadoras. Les adelanto la primera pregunta para que la vayan pensando. Más o menos dice así: la palabra sacerdote debemos reservarla Ya está solamente. saliendo. Ya está. Es como yo no Sí, la veo. sí, no sé por Perdón. qué. Ya está saliendo. Yo pensaba que decía que ya venía. No, ya está Ya. saliendo. Ay. Ingresar.
No. Híjole, no la veo. Y ya le recorro las pantallas. Ingresar sesión de manera gratuita. No, no más tengo dos pantallas que dice ingresar. No, pero ya estoy ingresado. ¿Para qué me meto ahí? A ver si en el teléfono la pesco. Madre, no la ve todavía. No, nomás tengo la pantalla donde estás tú y otra que dice ingresar. A ver, a lo mejor me falta abrirla acá, espérate. No, habría varias personas, pero no. No, aquí abrí a la vista de todos, no. Vista del hablante. No, no sé por qué. Estoy entrando por el teléfono, a ver si por ahí la veo. Ingresar, no. No, quién sabe, no logré verla. Entonces, ¿qué será? Como la otra vez que me la mandes en fotos. ¿Cuántas personas hay? 68, vamos por el 65%. ¿Y el total cuántas son? 104. Ah, hoy bajó. ¿Ya? ¿Ya van suficientes?
Vamos por 75%. Acá dice una persona que no se le activó. Que va a hacer lo mismo que no se esperan al final, quién sabe. Sí, se activa el enviar hasta que hayan contestado todas. Ya cuando sale la última pregunta, ahí ya sale el enviar. Son 8 Sí. preguntas. Marta Palma o Lupita se manda hasta que terminan todas las preguntas. Diana Mafo ya terminó, listo, está alguno sí. Se cortó en la... Se cortó en Ursta, no sé qué dice. ¿Alguna frase cortada? No sabe. Pues yo creo que ya para que dé lugar de los grupos. Marta Matilla que no tiene las preguntas. Ya Qué la raro. terminé. Ok. Bueno, entonces vamos viendo la respuesta. Aquí seguramente van a ser el 100% bien, porque estaban tan fáciles las preguntas y tan obvias que seguramente vamos viendo. La 1. La palabra sacerdote debemos reservarla solamente para los sacerdotes que celebran la misa y los sacramentos. 90% bien que es falso eso. Evidente, también la palabra sacerdote es para el sacerdote bautismal. Somos sacerdotes por el bautismo y la confirmación. Somos sacerdotes porque tenemos el sacerdocio común. Aunque hubo 0 que no sabía, bueno. El sacerdote ministerial, la 2, no necesita ejercer el sacerdocio común, pues tiene algo superior y mejor que es el sacrificio ministerial. Les avisé que iba a preguntar eso, pero claro que es falso. El sacerdote ministerial, lo que tuvimos ahorita el último diciendo, tiene que ejercer también su sacerdocio común. Falso que tiene algo superior y mejor, algo diferente, pero no superior y mejor. Bueno, ya me están llegando. Entonces, esa es la 2. Acá está ya la 3. Muy bien. Dice, no conviene dar a conocer mucho el sacerdocio común porque produce que los laicos suplanten las funciones del sacerdocio ministerial. Entonces, mejor no hubiéramos dado este curso, ¿verdad? Claro que falsísimo. 95%, bueno, sirvió bastante. Todavía hay uno que otro que piensa que no hay que hablar mucho del sacerdocio común, con el temor, era lo que había en el Vaticano, de que eso, los laicos van a suplantar al sacerdocio ministerial. La 4. Los laicos son importantes en la iglesia por una razón, porque hay pocos sacerdotes ministeriales. No es por esa razón. O sea, eso además, pero es porque tienen su dignidad de sacerdocios, sacerdotes por el bautismo. No es de manera que si hubiera muchos sacerdotes ministeriales, ya los laicos no contarían para nada. Cuentan, valen, tienen su dignidad. Haya muchos o haya pocos sacerdotes. La que sigue, dice 3, 4, la 5. Un sacrificio, si no es con dolor y angustia, no tiene ningún valor. 96%, bueno, ni siquiera subió. Ya vimos, no es el dolor lo que hace valioso un sacrificio, es el amor, la transformación de la existencia. 6. El ámbito más importante de acción apostólica de los laicos es la ayuda al sacerdote en actividades como la catequesis o ser ministros y lectores. Falso, todavía 24% se equivocaron.
lo más importante es en el ámbito de las realidades temporales, economía, justicia social, derechos humanos, eh, todo lo justicia. Entonces, ahí sí hay que corregir bastante y lean el número 44 del documento Iglesia en América. La que sigue, este, ah, mm, la 7. A ver, aquí se le marca lo mismo. La política, los derechos humanos, la economía, etcétera, no tienen que ver nada con un creyente que se dedica más bien a lo espiritual en virtud de su sacerdocio común. Claro que falso, que se dedique nomás a lo espiritual. A Dios le interesa la salvación del ser humano completo. Entonces, la mayoría respondieron bien, 24%. 8. El sacerdocio común no es exclusivo de los laicos ni de los presbíteros, sino que es de todo el pueblo de Dios. Muy bien, 96%, claro que sí, está muy bien. Y creo que fueron todas. Bueno, nos queda un poquito de tiempo para compartir un poco la experiencia. Si por ahí surgen preguntas, me las pueden mandar también. Pero compartir la experiencia, qué elementos son los que me han parecido más claros e importantes, en qué me ha enriquecido, qué me llevo yo de este curso. Un curso es el inicio para seguir conociendo, profundizando, viviendo. Es para dejar una semilla sembrada, no para ya aprendí y se acabó todo. Entonces es para compartir eso. Entonces automáticamente el programa Zoom, tan bueno también que me está cayendo ya, va a organizar los grupos. A cada quien le va a mandar, van a ser grupos de 5 o 6 personas, con quienes más van a estar comunicados por Zoom. Van a ser unos entre 10 o 12 minutos. Entonces vamos a los grupos. Les va a aparecer una invitación para unirse a un grupo, entonces tienen que ponerle a aceptar. Todavía quedan algunos que no han aceptado la invitación. En la pantallita les está saliendo una invitación para unirse a pequeños grupos.
gusto. Nosotros somos costarricenses. ¿Vos? De Puebla, de México. Ujú. Ah, bueno, mucho gusto. Sí, igualmente. No sé si hay más, ¿verdad que sí? Pues está Lucrecia Jiménez, Ana Isabel Fonseca. Yo estoy salida totalmente.
Hola. ¿Quieren otro o qué? Hola, Sí, creo. a mí se me perdió con quien yo estaba. Ay, Dios del cielo. ¿En serio? ¿Quieren otro grupo entonces? Voy a buscar. No, no, ya habíamos terminado. Espérate. Iniciaron la reunión. Hola. Hola. Yo leí Ya acaba de lo que terminar. ahí decía y quedé en otro grupo. Hola, pero es que decía que uno se saliera. Eso fue lo que Sí. dijeron en el otro grupo, que ya los iban a cortar para ponernos en el. Se supone que ya regresábamos a la sala principal. Estamos en la sala principal. Ya Estamos en la sala ya principal. Apaguen los Esmirna, micrófonos. Esmirna. Ay, mira, Ay, qué sí. ¡Ay, la maceta! ¿Qué pasó con la maceta, Eduardo? Hola, Marcia. Hola, Yola, ¿en dónde estás? Arriba. Activa tu micro, Edu. Esmirna, ¿Otro grupo o qué? Esmirna. No, parece que ya estamos en la principal. Gabriela. Apáguenles los micrófonos. A ver, ya. Entonces, bueno, habíamos comenzado con la maceta, ¿se acuerdan? Ahora esa maceta creció un poquito, pero no muchísimo. Ya las semillitas ya levantaron, ¿verdad? Pero ahora hay que seguirla regando, cultivando. Por aquí tiene plaguitas, poniéndola al sol, cuidándola. Y hay que hacerla crecer y fructificar más. ¿A quién le toca eso? A ustedes. A todos nos toca juntos, sacerdotes ministeriales y todo el pueblo que somos los sacerdocios del sacerdocio común. Juntos tenemos que hacer crecer esta maceta con formación, con conocimiento, con estudio, con vivencia, con práctica, con participación, con el ofrecimiento de la vida y con testimonio y anuncio del reino a los demás. Pues sería entonces la conclusión que pensaba yo darles una macetita a cada uno, pero como estamos en Zoom no se pudo. Entonces, pues yo solamente sería esta la conclusión, y vamos a pues hacer una pequeñita oración de conclusión y una bendición. Te damos gracias, Señor. Dejen poner acá que se vea. Bueno, porque nos has permitido conocer algo, cosechar algunos de esos frutos que habíamos visto al principio. Brevísimamente los repaso, cómo la escritura es la fuente de toda nuestra vida cristiana, pero en germen, en semilla. Hay que desarrollar lo que dice la escritura en conocimiento, en vivencia. Nos dio una visión más histórica de la iglesia. La iglesia va pasando por diferentes vicisitudes, momentos, está en la realidad humana y depende de nosotros cómo vaya la iglesia. Valorar el momento actual. Después del Vaticano II es una gracia vivir en este momento. Verificar si tenemos conocimiento del Vaticano II, falta conocer más. Tener mayor conciencia del valor del laicado. Comprender la diferencia entre las dos formas de sacerdocio, comprender la manera como los laicos son llamados a vivirlo y como los ministros también. Encontrar en el sacerdocio común la motivación y la fuerza para vivir el evangelio, trabajar, sufrir, gozar, ser apóstoles y que toda nuestra vida tenga un sentido eucarístico y sacerdotal. Pues gracias, Señor, porque estos y otros frutos, además de haber aprendido un poquito más de tecnología, los hemos cosechado. Te pedimos que sepamos hacerlos fructificar y crecer, difundirlos en tu iglesia. Y que la bendición de nuestro Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bueno, muchísimas gracias por su pasión, por su presencia, por su esfuerzo, por soportar que los regañe, por contestar a las encuestas, por todo. Bueno, me despido ya. Los que quieran quedarse ahí al cotorreo final, pueden quedarse. Nada más que aquí
Ya no veo. Nomás veo. Padre Eduardo, muchas gracias. Un gran abrazo. Con todo gusto, Yorleni, mucho gusto de verte, aunque sea así. Igualmente. Por aquí. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas Nos noches. acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Fue muy lindo verlas. Precioso, Padre. Lo felicito. Gracias. Excelente curso, el taller, muchísimas gracias. Nos ha enriquecido. Gracias a ustedes. Padre. Bueno, muchas gracias. Padre Sandra, también. Gracias. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Ya tengo mi matita con frutos, vean. Tan chiquititos. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Padre, y bendiciones para todos sus hogares, a cada una en su país y en el nuestro. Bendiciones para todas. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Igual. Para todos. Hasta luego. Gracias, Padre. Buenas tardes. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias a todas. Besitos. Hasta luego, Padre. Que Dios lo bendiga. Adiós. Dios lo bendiga. Esas son las... Gracias. Estoy coordinando para que no se corte. Claro, está muy bien, Padre.